Bienvenidos a nuestro episodio de podcast Experiencias que Inspiran, un espacio para conversar sobre envejecimiento activo y bienestar integral, porque para mí, como terapeuta ocupacional, es súper importante poder visibilizar estas temáticas, reflexionar, pero también dar contenido de valor a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante profundo, en muchos casos silenciado, como lo es la soledad, y vamos a tener el honor de poder conversar con nuestra gran invitada, Viviana Massobrio. Ella es psicopedagoga, experiencia en formación de formadores y diplomada en envejecimiento activo de la Universidad de Chile. Bienvenida, Vivi. Gracias, Fran. Bueno, para mí es un placer enorme estar acá y abordar este tema que creo que es profundo y delicado, ¿no? Porque tiene diversas aristas como para enfocarlo, y creo que es bueno que se comenten algunas de las pocas aportes que podamos hacer hoy para que estemos más alertas en muchos sentidos. Sí, porque en sí, bueno, al principio lo mencioné esto de ser un tema silenciado, pero desde esta misma temática, soledad, que por lo demás es tan subjetivo, tan distinto en cada persona, pero ¿cómo podríamos hablar más del tema? Atrevernos también a decir lo que nos pasa o cómo nos sentimos. Sí, es que el tema que la soledad en sí tiene mala prensa, ¿no? El hecho de estar solo es como mal visto, y las personas que están solas, si no saben gestionarla, si no saben procesarla, sufren mucho. Y en general es visto, como vos bien señalabas, como una debilidad, como una carencia, porque, digamos, lo que no se entiende es que la soledad es parte de la vida humana, es inherente a la vida humana, ¿no? Y que puede ser una necesidad también. A veces el exceso de socialización agobia, y también, como decía, hay que saber manejarla y volverla en beneficio propio, ¿no? Encontrar que la soledad es un momento para conocernos mejor, para reflexionar sobre las cosas que nos suceden, para pensar qué queremos hacer, es decir, para hacer planes, porque a veces el ruido, vivimos en una sociedad muy bulliciosa, ¿no? Todo el tiempo ruido, los medios de comunicación, si no está prendido la televisión, está la radio, parece que no podemos disfrutar del silencio, ¿no? Que es tan maravilloso, las redes sociales. Y la soledad también puede ser un aporte muy, muy importante. Entonces hay que quitarle esa carga de desprestigio, de desvalor que tiene, y hacerla útil y positiva para nosotros. Sí, porque incluso muchas veces se tiende a marcar como estigma que mayoritariamente más en personas mayores. Exacto. El concepto, cuando en realidad en cualquier momento de la vida y cualquiera de nosotros nos podemos sentir solos. Sí, es más, los especialistas hoy hablan de una epidemia de soledad, o sea que son muchas las personas afectadas, pero si bien, como vos señalás, se pone el énfasis en las personas mayores, hoy los dos colectivos más asediados, podríamos decir, por la soledad, son los jóvenes y las personas mayores. Porque las personas mayores, lógico, hay cambios en la vida, ¿no? Uno en la vida laboral salía todos los días, se encontraba con los compañeros, ahora muchas veces se vive solo, si no se sale a la calle no se encuentra con nadie, han cambiado hasta los espacios habitacionales, antes la enorme casa familiar, ¿no? Que albergaba a veces hasta 3 generaciones, entonces los abuelos se criaban junto a sus hijos y a sus nietos. Hoy ya esto ha desaparecido, las viviendas son cada vez más pequeñas, el matrimonio que se forma no puede convivir con el papá o la mamá de los convivientes porque no hay espacio. Entonces esto hace que en las personas mayores la pérdida del compañero o la compañera muchas veces de un matrimonio. Esto en el caso de las personas mayores. Y en el caso de los jóvenes, a veces tienden a aislarse por miedos, ¿no? Porque a veces los papás no se dan cuenta que permitiéndoles todo,
no les crean esas fortalezas, ¿no? Esas durezas que permiten defenderse ante la vida. Entonces, cuando llega el momento de salir a la vida, los compromisos laborales, se sienten amenazados y se encierran. Y hoy tenemos estas pseudo compañías, según cómo las usemos o cómo nos apoderemos de ellas, que son las redes sociales. O sea, creer que porque tengo, no sé, tantos seguidores en Instagram, tengo amigos, es una confusión bastante común. Y el amigo es otra cosa, no es el que me da un like, no, que me pone un corazoncito, también, los amigos también hacen eso, pero es importante el encuentro presencial, el abrazo, el diálogo, no sé, darse un toque en la espalda, nosotras que nos chocamos las manos, ese tipo de cosas que hacen también, el contacto físico, ¿no? Es muy importante. Entonces, ojo que estemos atentos a estas dos etapas de la vida que están necesitando compañía. Sí, totalmente de acuerdo, Vivi. Y para poder explicarles a las personas que nos están escuchando las diferencias, porque una cosa es estar solo y otra cosa muy distinta es sentirse solo. Sí. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, solos, como decíamos, somos muchos los que vivimos solos porque vivimos en una vivienda pequeña y, o sea, físicamente estamos solos. Ahora, el tema es la trama que construimos de carácter simbólico, ¿no? O sea, cómo nos comunicamos con el mundo. Tenemos, por ejemplo, voy a hacer un poco autorreferencial, pero para mí la radio es una tremenda compañía. Porque yo aprendo de los especialistas que conversen sobre un tema u otro, o me río con el humorista de turno, o conozco las nuevas canciones, y esto también es una forma de estar acompañados. Por supuesto que no suple el encuentro humano, ¿no? Claro. Pero tenemos, y eso es, o sea, ahí uno estaría solo, como decía, físicamente, pero simbólicamente está rodeado de estímulos, de acompañamiento. Una vez se pelea hasta con la televisión. Yo tengo mucha gente que me dice, no, porque yo le contesto al político que está hablando en televisión. Si bien no es un diálogo, es una forma de manifestarse. Entonces, esa sería el estar físicamente solo. Pero el sentirse solo se puede dar estando rodeado de una multitud. Porque uno se siente que no conecta, que no está con el otro. Entonces eso es bastante fuerte, porque creo que yo lo conversaba la otra vez en una charla en la escuela de medicina, creo que debe ser una de las formas más dolorosas de la soledad. Porque es como tener la solución al alcance de la mano y no poder establecer el vínculo. Entonces el sentirse solo es terrible y eso pasa, o sea, según, no es por discriminar, pero es cierto, según el género la soledad se vive de diferentes maneras. La mujer es más emocional y por eso siempre somos más sociables, ¿no? Y llegamos a esto de la sororidad que es tan lindo, que es sentir más que amigas, hermanas, ¿no? De hermanas de la vida, que compartimos intereses. A veces nos tiramos de los pelos también, ¿no? Porque eso es una forma de estar juntos. Simbólicamente también dicho, el hombre es más de una soledad social, por eso a veces para él es suficiente, no sé, ir a un bar y sentarse y hablar con el señor que atiende, y también hay una cuestión estadística, ¿no? Hay más viudas que viudos, si hablamos de las personas mayores. Entonces las mujeres tienden a nuclear, por ejemplo, en los círculos de encuentro o en los clubes de personas mayores, en general el número de mujeres es arrasador, comparado con el número de hombres, pero también tiene que ver con que el hombre cuando se queda solo, cuando pierde a su compañera, muchas veces, y yo lo he escuchado directamente de concurrentes a la biblioteca donde trabajo, yo no voy a volver a formar pareja. Porque mi compañera, a veces después la vida lo hace encontrarse con alguien que le mueve los intereses, ¿no? Pero en general la mujer es más interesada en seguir viviendo, en buscar un compañero. Entonces eso hace que se vivan de diferentes maneras y que las necesidades sean distintas.
pero en todos los casos es importante que si la persona tiene familia, esa familia, o si tiene amigos, estén atentos a sus cambios. Porque a veces cuando uno se empieza a sentir solo, acá se reúnen varios temas que a veces conversamos, ¿no? El tema de la soledad, con el tema de la carencia de socialización, el tema de la carencia de un propósito y la posibilidad de caer en depresión. Sí. Entonces, ahí ya es como una mezcla explosiva. Entonces, a veces es bueno que el entorno, que inclusive puede ser un vecino. Yo durante largo tiempo tuve una vecina como 10 años mayor que yo, que estaba muy sola y yo trataba de estar atenta a sus necesidades. Leía inclusive, tratando siempre de actualizar los saberes, los barrios atentos. O sea, si uno vive en un barrio y tiene vecinos mayores que ya pueden tener alguna necesidad, exacto, afectiva o física, de acompañamiento, estar atento si esa persona hace su rutina habitual, si sale a comprar el pan, y si no sale, golpearle la puerta. Es decir, una forma de estar cerca, pero sobre todo sin invadir, sin hacer que el otro se sienta agobiado por nuestra presencia. O sea, tenemos un lado, sentirse solo desde la sensación de soledad, desde la subjetividad, pero otra cosa muy distinta es aislarse, es decir, no participar de espacios sociales que hasta desde nuestra área lo reforzamos mucho, es fundamental conectar con otros, participar, porque no es solamente participar, disfrutar, compartir, sino que tiene una serie de beneficios más que nos permiten estar justamente activos y ser parte de una sociedad. Sí, y yo a veces lo relaciono con un tema que alguna vez conversamos, que dentro del edadismo hay uno que para mí es el más terrible, que es el autoinfligido o el autoedadismo. Es decir, como me veo viejo, como me siento viejo, me parece que no soy presentable, que no estoy, y entonces me voy aislando. Entonces ahí también se nos juntan conceptos que fuimos viendo, ¿no? Sí. El edadismo con la soledad, la pérdida de la autoestima y que conduce al aislamiento. Entonces es como un tema muy, muy delicado. A mí la soledad me preocupa mucho. Ahora me pone contenta que empezó a circular un concepto ya hace un tiempo, que viene más de la filosofía o la literatura, que es la solitud. Que es un concepto muy interesante porque es convertir el espacio de soledad en un espacio de creación. Personal. Exactamente. A través del autoconocimiento, de la reflexión, del encontrar, cuando hablábamos de propósito, por ejemplo, aquello que me gusta, que me interesa, y yo siempre traigo a colación el texto de Virginia Woolf, Un cuarto propio, donde ella habla de la necesidad de un espacio donde aislarse para crear. Y no necesariamente será para hacer una obra de arte o para escribir la novela para el premio Nobel, sino a veces para coser, sin minimizar nada, todo es importante, para coser, para bordar, para meditar, para reflexionar, para a veces mantener ese diálogo interior que es tan importante, porque si no me conozco, no sé qué voy a buscar, y si no sé qué voy a buscar, no voy a salir a buscarlo. Qué interesante. Entonces eso me va como también aislando, me va generando una soledad que me hace daño. Entonces recordemos la soledad y la solitud. O sea, esta puede ser nociva, puede ser negativa, si se potencia y se convierte en un factor de amenaza, y esta otra, la solitud, es el espacio para realizarme, para pensar, para ser, para la espiritualidad. Desde el autoconocimiento, porque también ¿qué tanto tiempo nos damos para nosotros mismos? A mí, por ejemplo, me gusta meditar y me doy mi espacio, y eso es un espacio tan personal que ahora que lo dice, no me siento sola porque efectivamente estoy haciendo la meditación sola, pero sí es un espacio para mí. Totalmente. Y la mejor compañera es uno mismo. Sin ponernos como egocéntricos, ¿no? Porque ¿quién conoce mejor mis necesidades, mis intereses, mis búsquedas? ¿Quién sabe mis debilidades, ¿no? Y cómo trabajar para que no me tiren para abajo. Entonces es importante. Y sobre todo que la soledad da lugar, como decía antes, a la espiritualidad.
es decir, a la conexión con algo superior, con algo que me hace levitar en un sentido también simbólico, lógicamente, pero me hace alejarme de las necesidades materiales, de las exigencias de dinero, de todas esas cosas que en última instancia son superfluas. Sí, porque, o sea, por un lado es darnos el tiempo, pero Exacto. tampoco aislarnos de manera definitiva, sí. digamos, con la sociedad o de participar. Y desde ahí, Vivi, ¿qué rol crees que juega las mismas comunidades? Que algo ahí mencionaste desde los vecinos, por ejemplo, la familia o los mismos cercanos. ¿De qué manera pueden participar o colaborar? Por ejemplo, yo que ya les decía que trabajo en esta biblioteca, que son personas mayores, se escucha mucho, sobre todo, como decía, el número de mujeres es mayor, estoy sola. Y cuando uno empieza a conversar, ese estar sola es me siento sola, ¿no? Que antes hacíamos la diferencia. Y a veces pasa que te dicen, y hace una semana que mi hijo no me llama. Y yo a veces le digo, ¿y qué te cuesta llamarlo vos? Y, pero está ocupado. Bueno, mándale un WhatsApp. ¿Cuándo te puedo llamar? Pues también del otro lado a veces nos encontramos con problemas, ¿no? Porque el hijo está trabajando, tiene su pareja, tiene su familia, tiene hoy la actividad física, o sea, 1000 cosas. Claro. Pero bueno, intentar. Y yo digo, por ejemplo, hablando de la tecnología, el WhatsApp no es invasivo. O sea, yo no soy de las que pienso que lo tengo que contestar al instante, pido disculpas para todos aquellos que sí lo esperan. Pero cuando yo muchas veces tuve un día medio negro, digamos, ¿no? Que a veces pasa que las cosas no salieron de todo bien. Y yo encuentro un WhatsApp de una amiga, me dice, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Ya no estoy sola. Ya me emociono y agradezco porque hay alguien que se acordó de mí. Me estoy emocionando porque me pasó hace pocos días. Y encontrar ese mensaje, uno dice, bueno, son fríos los mensajes porque están mediados por un aparatito, pero eso quiere decir que alguien se acordó de vos. Y cuando alguien se acuerda de uno, como cuando uno se acuerda de otro, ya hay una comunicación, ya hay un vínculo que es mental, ¿no? Que es espiritual, ¿no? Porque no es solo racional e intelectual, sino que está atravesado por la espiritualidad, por la amistad, por la ternura, y eso ya ayuda a no sentirse solo. Y desde ahí, Vivi, por ejemplo, mencionabas, bueno, me puedo acercar a un hijo, llamar, o yo tener la iniciativa, pero, por ejemplo, en las personas que han tenido cambios en la estructura familiar, de pronto no hay tanta comunicación con ese hijo, o hay cambios desde el trabajo. Antes yo, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, participaba mucho de mi trabajo y ahora no me siento como me sentía antes, hay cambios. ¿Qué mensaje le podemos dar a esas personas que de pronto no tienen una red tan disponible? Bueno, yo a veces en ese caso identifico dos situaciones, ¿no? Aquel que, como decía en algún momento, reconoce el problema, sabe que está solo y se siente solo y ya tiene claro que tiene que buscar ayuda. Bueno, ahí te podés acercar a una organización de voluntarios, podés acercarte a ofertas de muchas municipalidades que tienen que ver con cursos, con charlas, con interacciones, tocarle a la puerta a veces un vecino, ¿no? de una edad similar para conversar con él, y también tenemos los grupos religiosos, es decir, pero uno tiene que tomar la iniciativa y tratar de salir. Ahora, lo que más me preocupa son aquellas personas que a veces hasta se solazan en su soledad porque creen que van a ser siempre autosuficientes. Y no solo hablo de lo físico, sino hablo de lo mental y de lo emocional, y en un momento se dan cuenta que se han quedado rotundamente aislados. Y esas son las personas más difíciles de rescatar. Por eso a veces tiene que haber siempre alguien que esté mirando, una sugerencia, y si no, recurrir a la terapia. La terapia
A veces la gente la rechaza mucho, sobre todo la gente mayor, que en nuestra época, bueno, los argentinos sabemos que hay más psicoanalistas que habitantes, no en mi país, pero en otros países no está tan instalado el tema de la terapia, a veces esto de que yo no estoy loco, que en mi generación se dice mucho, pero entender que la terapia es un acompañamiento, o sea, es alguien primero que te va a escuchar, y que las decisiones son propias, o sea, un terapeuta nunca te va a decir, hacé tal cosa, claro, sino que te va a escuchar, te va a hacer preguntas, te va a hacer reflexionar, y a veces la soledad también puede ser un buen acompañado por un buen libro, por un poco de música. Es decir, cada uno también tiene que aprender a cómo llenar los momentos de soledad, porque no siempre va a haber un otro disponible. Entonces, a veces en la literatura uno encuentra compañeros de ruta muy lindos, y cuando se acaba una novela uno se siente como que se le fue la familia, ¿no? Sí. Pero bueno, siempre puede haber otro libro disponible. Y mismo a veces yo he hablado con cierto desdén de las pantallas, por ejemplo la televisión o las plataformas de streaming. Ahí también podemos encontrar historias muy ricas, muy nutritivas, inclusive historias familiares que nos pueden ayudar a revivir nuestras propias historias, a resignificarlas. Es decir, yo creo, como hemos hablado en otras cosas, en otros momentos, de que tenemos mucho disponible. Y las redes sociales, saber usarlas en beneficio propio. Sí. Y si pensamos, por ejemplo, ahora que lo mencionaba, la sociedad, de pronto nosotros, ¿cómo podríamos acompañar también de mejor forma? ¿O qué podríamos hacer nosotros como sociedad, o las personas que nos están escuchando que dicen, uy, ¿qué puedo hacer yo? ¿O cómo puedo colaborar? Bueno, yo creo que en términos del aumento poblacional de personas mayores, las políticas públicas tienen que ponerse las pilas, si hablamos de la sociedad, ¿no? Para poder ofrecer espacios, para poder ofrecer atractivos, o sea, cosas de interés que convoquen. Yo, por ejemplo, uno de los temas que a mí me preocupa mucho y donde creo que habría que poner el ojo, son los fines de semana. Es decir, la gente a veces en la semana concurre a distintos centros, pero estos centros están absolutamente cerrados los fines de semana, y por ahí hay un día. Yo, por ejemplo, observo mucho acá en Chile que las personas mayores tienen sus familias viviendo en el exterior, y a veces a distancias muy importantes, cosas que no pueden, con suerte, si viajan una vez al año. Entonces, esas personas necesitarían la creación de espacios que funcionen los fines de semana, que inviten, no sé, un bingo, un baile, juegos de mesa, y ahí creo que hay un peso importante del voluntariado. Es decir, de las personas, nosotros también hablamos de lo intergeneracional en algún momento, de personas de todas las edades que estén disponibles y que no sea una carga, o sea, que no siempre las mismas personas estén, sino que sea claro, rotativo, no sé, convocar a ver una película. Yo creo que está todo por hacer. El tema que tenemos que tener en cuenta, que la soledad es una epidemia que mata, ¿no? Y que tenemos que encontrar el modo de ofrecer que la gente se sienta menos sola. Porque cuando uno recarga las pilas en el encuentro con el otro, aunque vuelva a su lugar y esté solo, se siente distinto. Sí. Y pensando ya en la persona que necesita algún espacio o quiere, pero no sabe cómo, ¿qué le podríamos decir a esa persona que de pronto no sabe pedir una ayuda o un apoyo, o quiero esto? ¿Qué le podríamos decir? Le podríamos decir que se mueva, que busque, que encuentre, que hay municipalidades, por ejemplo, que inclusive tienen a disposición de las personas que están solas voluntarios, que al menos 1 o 2 veces por semana inclusive los acompañan a hacer trámites, los acompañan al médico. Potenciar estos espacios que estén presentes en casi todas las comunas del país. Y yo creo que esto tiene que ser un ida y vuelta, es decir, la sociedad
tiene que promover más espacios de acompañamiento, pero también las personas tenemos que entender que el hecho de quedarnos solos no es bueno. O sea, yo me acuerdo de una profesora del círculo que una vez les decía a sus alumnas: la única hora por semana que ustedes se encuentran con alguien es cuando vienen al curso y el rato que después van a tomar un cafecito. Entonces son ustedes mismas, siempre hablando de mujeres porque los grupos son muy femeninos, como decía, ustedes mismas tienen que buscar hacer más de un curso o acercarse o ser uno el que ofrece. Es decir, hay muchas fundaciones que están esperando manos, que están esperando cerebros, y que además recordemos que nuestro cerebro, para mantenerse activo, necesita intercambios. Totalmente. Entonces, si me encierro, mi cerebro se va a deteriorar más rápidamente y yo también como persona voy a perder mi lucidez, mi vigencia, mi energía. Incluso ahora que lo menciona, si lo voy vinculando hasta con la misma terapia ocupacional, el participar de otro espacio, además de participar, Exacto. no es solo pasarlo bien, compartir, que por lo demás sí se disfruta mucho, valioso. pero es un trabajo cognitivo, un Exacto. trabajo físico, emocional, funcional, porque entre yo más participe, también más activo me mantengo. Sí. Entonces, tiene más beneficios. Exacto. Que otra cosa poder disfrutar y poder compartir y no aislarse, porque hay tantas opciones. Bueno, nos mencionan los de las municipalidades. Si alguien sí se siente solo, hay, yo he escuchado también servicios de psicólogos telefónicos, sí, apoyo, exactamente, acompañamiento, sí. Están las redes disponibles, poder tener la iniciativa de sumarse a esto, de solicitar ayuda. Exacto. Si es necesario, y hasta los mismos profesionales, cuidadores o personas que conocen a alguien, también poder... Sí, y en este punto ayudar. Hay un tema que, por ejemplo, los profesionales de la salud, cuando a mí siempre me viene a la memoria una amiga mía que vive sola, que está muy sola, y que ella por su salud tiene que concurrir habitualmente al médico y dice, te atienden con la mano en el picaporte. O sea, como que el médico ya está te abre la puerta para que te vayas, para que entres, pero en ningún momento suelta el picaporte como diciéndote, andate. ¿Por qué traigo esa imagen que para mí es muy fuerte? También me une un gran cariño a ella. Porque es cierto, no es lo mismo atender niños, jóvenes o personas mayores. Y la persona mayor que está sola requiere más atención de parte del especialista, del profesional que sea. ¿Por qué? Porque está sola, cuando va a su casa no tiene con quién comentar sus síntomas, el diagnóstico que le dieron, o si le quedó una duda respecto a la receta. Entonces ahí voy a apelar a mi profesión, ¿no? Hay que ser didáctico, hay que ser muy claro, pero una claridad que no sea desde la distancia, sino desde el afecto. No llamarlo abuelo, porque en algún momento ya hablamos del lenguaje, no abuelo, porque usted tiene, no, fulano, no sé, Rafael, Nora, usted tiene que tomar la medicación de esta manera, tiene que tomarla con agua, porque si no le puede caer mal, después de las comidas, antes de las comidas, no se confunda la pastilla para esto y para lo otro. Y algo que yo veo muy positivo en muchos profesionales que ofrecen un número de WhatsApp, ¿no? Entonces las personas, ahí no hay un riesgo, porque si les decís que, por supuesto no para llamar, sino para mandar un mensaje, ¿no? Porque si no el pobre médico puede terminar claro, no. agobiado de llamadas, pero que si en algún momento la persona tiene una duda, que puede ser peligrosa, porque si toma la pastilla para esto y la mezcla con lo otro le puede hacer pésimo, pueda consultar y asegurarse, bueno, es la pastilla azul o la pastilla verde o tal marca o tal nombre de medicamento. Yo creo que hay que incrementar el apoyo a las personas mayores por todas las maneras posibles. Y el profesional de la salud tiene que, aunque, no sé, sea cardiólogo, tiene que velar por la salud integral de la persona, porque ese corazón funciona en un cuerpo que tiene una mente, que tiene un espíritu y que tiene emociones. Entonces, ver a la persona integral que se ha perdido un poco, no estoy
cuestionando a la medicina, pero se ha perdido un poco eso de la humanidad, es fundamental. Lo vivo en carne propia y lo veo en los comentarios de las personas con las que trato. O sea, si lo pensamos desde los mismos profesionales, las personas que conocen o viven con personas mayores, el trato, humanizar, hacer un seguimiento, poder estar atentos, observar cómo está la persona. No, yo creo que son mensajes importantes, poderosos que surgen de este espacio. Y algún mensaje de pronto final para todas las personas que nos están escuchando y esta temática de pronto resuena o conocen a alguien que puede necesitar ayuda, ¿qué le podríamos decir? Sí, desconozco exactamente, pero entiendo que también vos hablabas de psicólogos, pero también hay números, ¿no? De organizaciones que uno puede llamar en caso de sentirse solo. Vamos a ir a un caso extremo, pero los centros de ayuda al suicida a veces pueden también funcionar, ¿no? En un caso en que la persona ya se sienta porque uno de los síntomas es la angustia, ¿no? La angustia que provoca el estar solo, el sentirse impotente. A veces te pasa una cosa en la casa y no tenés quien te dé una mano y es como que no sirvo para nada, ¿no? Entonces, y a veces vivir en comunidad también es importante, ¿no? El hecho de que la persona viva en un edificio donde, bueno, siempre hay un conserje a quien solicitarle una ayuda, y en esto también yo creo que tendría que haber capacitaciones, porque no es su responsabilidad, por supuesto, hacerse cargo de una persona, pero en un caso extremo, saber cómo actuar, saber cómo intervenir, saber cómo... Yo personalmente lo menciono porque he visto la actitud como de envolver, especialmente la única conserje que tenemos, una mujer, con mi vecina, por ejemplo, cómo la escuchaba, cómo la acompañaba, cómo se preocupaba. Está bien, esto es algo que es propio de las personas, sí, ¿no? Pero tendría que haber esa capacitación, esa sugerencia, no de satisfacer todos los caprichos, ¿no? Porque a veces las personas mayores se sienten solas y se vuelven muy exigentes, muy demandantes, pero sí a veces tener en cuenta que hay llamados que son muy fuertes, muy intensos, y atenderlos. De hecho, ahora que lo mencionas, vamos a subir también una guía que es del Ministerio de Salud, que es de la prevención del suicidio, porque si estamos hablando de esta temática y la persona persiste con esta sensación o no solicita apoyo, o los equipos también que podemos hacer, y de hecho en esa misma guía explican que cada uno de nosotros puede prevenir una situación así. El solo hecho de estar atentos, de escuchar, de estar... ante la necesidad que la persona tenga, ya es un apoyo, sin necesariamente ser psicólogos o psiquiatras, ¿no? Sino que estar disponible. Y sin ser tremendistas, pensemos que el suicidio o la muerte se puede dar por autoabandono. O sea, la persona no se alimenta, no se cuida, no descansa lo suficiente, todas sus funciones se van deteriorando, entonces desgraciadamente fallece por descuido, por abandono. Entonces, tener este tipo de teléfonos de recurrencia es muy importante. Muchas gracias, Vivi, por tu tiempo. Por favor, al contrario. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando, y por favor considerar el mensaje: nunca es tarde para pedir ayuda. Es importante solicitar ayuda si es que lo necesitan, apoyo o incluso apoyo profesional, porque no estamos solos, siempre hay alguien que puede colaborar, que nos puede escuchar, que puede atender a nuestras necesidades, pero es importante pedir ayuda y que todo sea lo antes posible para que así pues, se puedan buscar soluciones. Así que si conoces a alguien que este tema es importante que lo escuche o que se puede difundir, por favor apóyanos para poder continuar llegando el mensaje a más personas. Muchísimas gracias. Gracias.